bienvenidos a un nuevo especial de Foro Hermes. Como pueden comprobar, seguimos haciendo los especiales no en nuestro plató, sino desde la casa de los concejales. Intentamos que lo menos posible sea poner en riesgo y no andar haciendo, como se puede decir por ahí, otros que sí andan haciendo espectáculos. Nosotros no, desde Hermes Televisión tenemos una conciencia social, sobre todo el apoyo a los sanitarios que nos han salvado la vida y que nos la siguen salvando todos los días. Mandarles un fuerte abrazo y recibir a Xavier Pérez Iglesias desde su casa. ¿Qué tal, Xavier? Muy boa tarde, Mauro. Xavier, vamos a hablar, desgranar un poco la política municipal. Como concejal del Bloque Nacionalista, aquí no se le llama no adscrito como hace el alcalde de Vigo. Nosotros no le faltamos a los votantes del Bloque Nacionalista. Xavier, uno de los temas es obviamente la pandemia. La pandemia en Vigo sigue aún instaurada, estamos en fase 1. ¿Cómo ves tú la situación en este momento? Bueno, pues nós dende o BNG observamos con certa preocupación, que entendemos que é compartida polo conxunto da ciudadanía, pois como se está a materializar esta primeira fase, no, de desescalada tamén na cidade, no. Eu creo que hai algunhas imaxes que estamos a ver estes días de aglomeracións, de, bueno, espacios hosteleiros, terrazas de determinados establecementos que claramente non están a respeitar, non se está a respeitar as medidas de distancia social, as medidas preventivas para evitar novos contagios. Si ben é certo que vemos como, digamos, en termos de evolución sanitaria, a situación está indo razonablemente ben na nosa cidade, tamén queremos advertir de que, efectivamente, estamos na desescalada dun confinamento, pero seguimos estando baixo unha situación non só de estado de alarma, sino, sobre todo, e queremos subliñalo, de alerta sanitaria. O coronavirus, a COVID-19, non desapareceu e por eso nos entendemos que se teñen que seguir a extremar as medidas de seguranza e temos que, nese sentido, que demandar, no, que o goberno municipal, que o Concello de Vigo, pois actúe tamén con dilixencia. Eu creo que é positivo que se teña comezado a realizar unha maior presenza policial para informar, para disuadir e, sobre todo, para garantizar que estas aperturas de establecementos non comprometen a seguridade, nin a saúde, nin das persoas que consumen, nin das persoas que están na contorna, nin tampouco dos propios traballadores e traballadoras destes establecementos. ¿Crees que se está haciendo lo suficiente desde el Ayuntamiento de Vigo para controlar este tema de las terrazas? Cuando el alcalde ha peatonalizado, ha hecho una serie de cosas, pero a lo mejor no hay el control suficiente. Bueno, o que vimos é que nas últimas horas ese nivel de control foi en aumento, hai unha maior presenza de efectivos da Policía Local e, sobre todo, naqueles puntos, no? Falamos, por exemplo, o da Praza da Constitución, ou mesmo da Praza da Independencia e outras contornas, onde xa era, bueno, bastante manifesto, bastante evidente que se estaban producindo con aglomeracións indebidas e que, bueno, podían supoñer un risco, no? E nese sentido, bueno, eu creo que tamén hai unha cuestión que nos votamos moi en falta, no? Tanto do Concello de Vigo como da Xunta de Galiza, que están a destinar un importante número de recursos públicos en propaganda a través de insercións publicitarias en moitos medios de comunicación e nos o que lle pedimos e o que lle vamos a transmitir próximamente a través dunha petición ao Comité de Seguimento Municipal é que se utilicen eses espacios que están contratados, no, por decisión unilateral do goberno municipal, que en todo caso se queren utilizar, que se utilicen non para louvar a boa xestión dun goberno, sino para explicar algunhas cuestións, como hai que seguir mantendo a distancia de seguridade, como se teñen que colocar correctamente as máscaras, cales son as medidas eficaces e cales son os bulos que non nos protexen fronte a COVID e que nos parecería que eso sí que justificaría de alguma maneira facermos un investimento en insercións publicitarias neste contexto, si é efectivamente para divulgar, para explicar, para facer pedagogía e para reforzar a prevención, no? E é algo que votamos en falta, no? Hai moito anuncio, moito discurso, hai moita rolda de prensa e lamentablemente hai pouca explicación, porque nos vemos como hai moita xente, no, calquera de nós, cando saímos en algún momento para facer algunha xestión inexcusável, para acudir a compra ou para desplazarnos ao noso local de traballo, si que temos que acudir presencialmente, estamos comprobando pues, como non se colocan adecuadamente as máscaras, como, bueno, ese tipo de cuestións, pues, o que hai que facer é educar, explicar, divulgar, e, bueno, para iso deberán servir as cuñas publicitarias, non para dicernos o ben que o fai o goberno municipal de Vigo. Nosotros no recibimos ninguna promoción de ese estilo. Como pueden ver, Hermes Televisión está fuera de ese tema. Nosotros por eso somos un medio libre, no recibimos nada del Concello de Vigo. Sí a los medios afines del alcalde, donde sí, como decía Xavier,
se le hace jabón, vamos a decirlo así coloquialmente, pero el problema es ese, que se está gastando dinero una y otra vez, pero también lo ha hecho el gobierno de España, ¿sabes? El gobierno de España para que vamos a ver, que los medios se ha gastado 15 millones de euros en vez de invertirlo en quien realmente necesitamos, que es en los sanitarios. Se debería gastar en mascarillas, porque realmente ellos son los soldados que están haciendo en este tema. Esto no es una guerra, porque la guerra es hasta peor de esto, gente que ha podido estar en guerras como ya sabe lo que es, y esto es una pandemia que quizás el gobierno no lo cogió a tiempo porque era más importante ir a manifestaciones que hacer esto, y en ese aspecto. A nivel local, ha habido varias quejas de la policía local de que no tenía el material suficiente. Desde aquí, desde Hermes Televisión, le hemos dado voz a los dos sindicatos, tanto al SICO como al SIT. Entonces, esos dos sindicatos se quejaban de no tener material suficiente, ni EPIs, y sobre todo, por ejemplo, compañeros que han tenido que dormir en el coche. Desde el Bloque Nacionalista, ¿esto cómo lo veis del tema de la policía local en Vigo? Bueno, desde o BNG le vamos exixindo do minuto un ao goberno municipal, sabendo das limitacións que houbo no inicio desta pandemia para a adquisición de algún material, que o goberno municipal, que o Concello, tiña que garantir que todo o persoal municipal, incluído obviamente os efectivos da Policía Local, pero todo o persoal que traballa para a Administración Municipal, contaba, sobre todo nas circunstancias cando non están en réxime de teletraballo e teñen que acudir presencialmente ou facer o seu traballo presencialmente, teñen que contar sí ou sí cos EPI, cos equipos de protección individual axeitados. Non? Foi unha constante durante todas estas semanas, reiterándollo. É certo que tamén con relativa comprensión das dificultades que houve nun momento dado, cando se decidiu centralizar a adquisición de material por parte do goberno español, e tamén polas dificultades que había digamos, no mercado privado para poder adquirir estes recursos, pero sí que observamos con moita preocupación que a estas alturas, ¿no? Cando xa levamos pues, un número importante de semanas, este tipo de demandas se sigan mantendo e este tipo de denuncias por parte do persoal da Policía Local se manteña. Non sei que nos inquieta máis, si que esas demandas se sigan mantendo ou que a resposta siga sendo a mesma. Porque, claro, frente a calquer tipo de denuncia deste tipo, o que atopamos por parte do goberno municipal é negar a maior, ou dicir que non coñece ou que non ten circunstancia, ou limitarse a dar respostas telegráficas, como en algún caso ten dado a Hermes Televisión, aludindo a que a Policía Local conta con todo o material necesario. Bueno, o que nos están dicindo os diferentes sindicatos é que iso non é todo así, que non é de todo certo, que sigue habendo algunhas eivas e que, bueno, o que debería preocupar a un goberno responsable é intentar resolvelas, ¿no? Intentar atallalas, e naquilo no que non é posible, por as dificultades ou por algún motivo, o que terá que facer o goberno é explicalo. Dicir, pois mira, efectivamente detectamos que non contamos con número suficiente de unidades de tal produto, de tal outro, estamos aprovisionándonos, mentras adoptamos esta ou estoutra medida paliativa, pero que non se pode sistemáticamente instalarse na negación. Porque, bueno, os problemas existen, como existen tamén nas contratas municipais, non? Nas empresas privadas que traballan para o Concello de Vigo e que vemos que non están a respeitar as medidas preventivas, que non están garantindo estes equipos, e un caso singular é o caso de Vitrasa, ¿no? Tras hacía referencia a Vitrasa, parece ser que por el contrato que tiene Vitrasa, puede ser que, lo comentaba el alcalde en rueda de prensa, que podemos llegar a tener que indemnizarlo con 12 millones de euros. Bueno, a nós nos gustaría que o alcalde explicara de onde saque ese cálculo, ¿no? Porque os costes de explotación da concesión do servizo de transporte urbano por parte de Vitrasa, que figuran nas contas de Vitrasa, os costes anuais, serían aproximadamente o duplo desa cantidade, ¿no? É difícil, ¿no? Pensar que en 2 meses se xenera a metade, ¿no? de déficit, ¿no? Bueno, nós o que dicimos é que en todo caso, efectivamente, o prego concesional xa prevé a garantía do equilibrio económico financeiro de todas as concesións, xa se prevé na Lei de Contratación Xeral Pública e, ademais, adicionalmente, no Decreto 820, no Decreto do Estado de Alarma, o Goberno español habilitou o artigo 34 no que se recoñecen indemnizacións de carácter extraordinario para compensar as perdas ou os prexuízos económicos nos que pudieran incurrer empresas privadas que prestan servizo para algunha administración pública, como é o caso, ¿no? A nós o que nos preocupa é que, en lugar de estar calculando, ninguén sabe por qué, porque en todo caso terá que ser a solicitud de Vitrasa esa indemnización e haberá que calcular por parte dos servizos municipais en función da información que achega a concesionaria e da información que se contraste por parte dos servizos municipais,
en lugar de estar facendo a conta de canto máis diñeiro público e temos que entregar a Vitraso, a nós o que nos gustaría e entendemos que é a función que debe cumprir o goberno municipal é que se esforzara por exixir a Vitraso que cumpla de maneira escrupulosa todas as medidas preventivas. As imaxes que vimos nos últimos días e semanas de buses ateigados, con xente a menos dun metro de distancia entre sí, cando estamos vendo as denuncias constantes por parte do comité de empresa alertando de que non se cumplen todas as medidas preventivas, de que non se lles entrega o material necesario. As dúbidas que existen agora, mesmo sobre si algunhas das mamparas que de maneira máis ou menos artesanal está instalando nos seus propios talleres Vitrasa en algúns dos autobuses, cumplen ou non cumplen con algún nivel de homologación sanitaria. Toda esta situación, cando falamos dun servizo que é municipal, de titularidade municipal, un servizo público que é esencial, a nós o que nos choca é que o alcalde, en vez de preocuparse por presionar e por exixir que a empresa concesionaria faga o que ten que facer, se este ocupado co seu abaco particular facendo as contas de cantos millóns de euros máis das vigueses e dos vigueses que temos que ingresar a Vitrasa, cando xa estamos ingresando algo máis de 13 millóns de euros en compensación dos bonos, máis todos os rendementos que obtén Vitrasa dunha concesión como é do transporte urbano moi golosa en termos de lucro e de beneficio económico para esa empresa. Una concesión que dio tu partido en su momento, Xavier, cuando el Castillo estaba de alcalde. A concesión de Vitrasa do ano 1994. Non é imposible que fora Luis Pérez Castillo alcalde, era un habitual contertulio de Hermes Televisión, Carlos González Príncipe, alcalde nese momento, e ademais nese goberno do período 1991-1995, Benegaso tiña unha consellería que era a de Luis Pérez Castillo como conselleiro de Relacións Cidadanas, non tiñamos nin competencias nin en materia de contratación nin de transporte, se cadra Carlos Príncipe podería explicar moito mellor cales son as características deste emprego. Se lo preguntaremos, no te preocupes, se lo preguntaremos, pero me refiero a que también en la renovación estaba tu partido en ese aspecto. Después a mí es cierto que el alcalde ha ido, como el contrato de Parques y Jardines que presentaba ayer, que presentaba un contrato por 5 años con 34 millones de euros. Lo que hay que hacer es que esos contratos después se cumplan, porque aquí hay un problema con los contratos municipales y es que después pasa ahora que no se acaban de cumplir. Pasó en este contrato de último, Altemia, tuvieron el problema con tal, pero ahora nos hemos encontrado, por ejemplo, yo le preguntaba por la Vía Verde. La Vía Verde se dejó el año pasado, pero nos ha dado una información que es hasta finales de este año no se va a retomar el trabajo, por ejemplo, de la Vía Verde. Bueno, no caso da Vía Verde é o que se pon na nosa opinión en evidencia, pois son os defectos que ten algúns mecanismos de contratación pública do Concello, non tanto porque a xudicación en si propia pois pudese admitir máis ou menos discusión do punto de vista técnico, que se cadra así, sino sobre todo porque cando un constata que unha empresa non está cumplindo co obxecto para que foi contratado, o que é inexplicable é que haxa tanta demora, ¿no?, na resolución administrativa deste problema, porque ao final o que acabou provocando é que, mira, unha obra que tiña que estar inaugurada hai moitos meses, agora está, bueno, atravesada nada menos que por unha pandemia e veremos cando se vai poder executar. Pero, efectivamente, a ver, as vigueses e os vigueses teñen que ser conscientes de que dos 267 millóns de euros que ten de orzamento o Concello de Vigo, unha parte moi importante, alrededor da metade, ou aproximadamente a metade deses recursos, se consumen de maneira directa por as grandes empresas concesionarias, por as empresas privadas que están xestionando servizos públicos. E non só que levamos moito tempo a denunciar e a reclamar e a propoñer, é que é o momento de darlle unha pensada a isto. Porque o que é claro no caso de Vitrasa e noutros casos tamén é que este modelo de xestión privada é un pésimo negocio para a cidade, un pésimo negocio para as vigueses e para os vigueses e únicamente unha fonte de lucro para algúns grandes grupos empresariais. E por eso a nosa aposta, e o dicíamos estes días en relación a Vitrasa e temos proposto en relación a outras concesións, que nos dicimos que como se está facendo en moitas cidades ao longo de Europa, é o momento de repensar a xestión destes servizos, é o momento de abrir o debate a serio sobre a necesidade da remunicipalización dos servizos. Porque que sentido ten estar prestando servizos con un recargo de como mínimo o 20% de taxa de lucro para as empresas privadas, cando son servizos perfectamente rendíveis, que son servizos onde hoxe son perfectamente xestionáveis de maneira directa ou a través dunha empresa pública. O Partido Socialista impuxo, no caso, por exemplo, da concesión do transporte público,
que non se poida xestionar se non é a través dunha empresa privada. E o fixo rexeitando a emenda que o Bloque Nacionalista Galego lle presentamos ao regulamento do transporte de viaxeiros, onde dicíamos, oiga, non, esa é unha fórmula. Nos tampouco desbotamos que se poida adoptar. Nos o que dicimos é non descartes outras dúas, a xestión directa e a xestión a través dunha empresa pública ou a través dun consorcio público-privado. O Partido Socialista dixo que non, que prefire este modelo que é seguir entregando moitos millóns de euros das vigueses e dos vigueses a grandes grupos empresariais. Os mesmos grupos empresariais, como é o caso de Vitarasa, que por un lado están dicindo que van a pedir unha indemnización millonaria e por outro lado aplican un ERTE consentido polo goberno español e pola Xunta de Galiza para recortar o salario dos seus traballadores en plena pandemia. Bueno, esa é a situación que se está a viver. Y que hacen concursos después donde sortean en Navidad ir en el Nadalbus para los niños. Y que el alcalde anuncie en sus ruedas de prensa. Pero bueno, el modelo, yo estoy contigo de que hay que repensar este modelo, no municipalizarlo, porque lo que hay que intentar es que cuanta la administración sea más delgada, no habrá que pagar tantos sueldos a funcionarios y se podrá invertir, por ejemplo, más en sanidad. Si yo lo digo, siempre rompo desde aquí esta lanza. Si no gastásemos 100 millones de euros en la televisión de Galicia, hoy tendríamos a lo mejor muchos cunqueiros y hoy a lo mejor no tendríamos 30.000 muertos como se ha encargado de tener. 30.000 muertos que tenemos, 30.000 patriotas que han fallecido, que esos siempre estarán ahí. Esa gente hay que recordarla siempre, y si apostásemos más por la sanidad, porque cuando se critica el modelo de sanidad en este aspecto, Xavier, por ejemplo, en Madrid, la señora Esperanza Aguirre dice 12 hospitales privados, como decís, y no son privados, son públicos, aunque ya se le hace. Aquí no es un hospital privado, porque la gestión puede ser conllevada, pero no es pública. Nosotros a lo mejor lo que tenemos es que gastarnos más en lo que nos interesa, que es la sanidad, y menos en tener a gente para hacer propaganda en televisiones. Porque realmente yo creo que lo que primero es salvar la vida de las personas. Y cuando han llegado los problemas, como es ahora, con esta pandemia, hemos visto que nuestros sanitarios carecían de lo más importante, que eran batas, mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Partido Socialista, que ha gobernado nuestro país más que nadie, porque es así, ha dejado a los sanitarios a la voz, y son los que más infectados están. Volviéndonos a Galicia, yo quería... No, pero esto que comentabas a mí me parece moi interesante. Os dos hospitais madrileños que son fundamentalmente grandes fontes de comisións ilegais para o Partido Popular, todo hai que dicelo, ¿no? Pues un sobrecusto evidente. Mira, si hai un exemplo claro de como o modelo de xestión privatizada o único que fai é encarecer a factura que pagamos todos é o Hospital Álvaro Cunqueiro. Se multiplicou por 5 os custes previstos para ese hospital. E non pode ser público non porque o diga eu, sino porque a Xunta de Galicia está obrigada cada ano a pagar, como lle paga a Povisa, polo seu concerto especial, a pagarlle a UTE, que é titular dese hospital, que é propietaria do Hospital Álvaro Cunqueiro, 75 millóns de euros cada ano. Por eso non un hospital público. É certo que hai persoal público traballando nunhas instalacións. É certo que o personal que traballa ali é público. Non todo, porque hai unha parte importante dos servizos non sanitarios, dos servizos non hospitalarios, que están privatizados. Todos eles, ¿no? Todos eles. Todo, excepto a atención estrictamente sanitaria. E hai unha reflexión que tú dicías. O que hai que adelgazar a administración? ¿No? Bueno, non só que dicimos que o que en todo caso habrá que adelgazar é a factura, ¿no? E o que vemos é que como modelo de concesión privada non se presta mellor servizo, non se aforran custes, sino que o que facemos é que unha parte importante do que pagamos todas as viguesas e todos os vigueses vai a parar non aos funcionarios, non ao personal que traballa, sino precisamente aos propietarios e accionistas de grandes corporacións empresariais como é o Grupo Avanza. Entón, o que dicimos é, sí, queremos abaratar custes, descontemos os dividendos que lle engordamos ao Grupo Avanza e recuperemos unha xestión pública. E hai un exemplo ainda máis clamoroso no caso de Vigo, é dicir, un servizo como a XER, como a xestión do estacionamento regulado da Zona Sur, que é un servizo íntegramente recadatorio, rendável, non ten apenas custos para alén, efectivamente, do persoal necesario para desenvolver as funcións de recadación, de inspección e de sanción. Bueno, é unha das concesións máis golosas, polo seu, ten un tamaño pequeno, pero ten un enorme rendemento económico. Bueno, que sentido ten que se este xestionando a través dunha empresa que, ademais, sistemáticamente, como vemos nos últimos anos, incumple o prego, despide para evitar a subrogación efectiva, persigue sindicalmente traballadores? Bueno, que sentido ten? Aí a cuestión é, nós o que dicimos é que cando hai xestión pública se garantiza que o servizo responde únicamente ao interese do servizo público. Cando concesionamos o que se busca é garantir o lucro de quen
quen presta o servizo e, dende logo, non é un moi bon negocio para nós, no? Para Vitrasa, para os executivos e os accionistas destas empresas, de seguro, para a inmensa maioría non. E o problema da administración non é que nos gastamos en funcionarios, nos gastamos infinitamente máis hinchando as contas de resultados de empresas privadas a través de concesións e da xestión privatizada que do que nos gastamos en salarios de persoal que presta un servizo, porque parece que lle pagamos o persoal funcionario por ser, non? Lles pagamos por desenvolver un traballo que, ademais, en termos xerais, é un excelente traballo no caso do Concello de Vigo. Yo lo digo porque, Xavier, si te das cuenta, nosotros, la televisión de Galicia, vuelvo a 100 millones. 100 millones. Alberto Núñez Feijóo lleva gobernando. Voy a coger el último periodo del presidente Feijóo. ¿Cuánto estamos hablando? De que con todo eso se hacían muchos hospitales, Se hacían muchos hospitales. Estamos hablando de 11.000 millones. Bueno, máis hospitais faríamos cancelando os pedidos de Eurofighters e de armamento contratado polo goberno español. Pechando a Casa Real, que é un gasto inútil, ¿no? Para unha institución absolutamente arcaica. Bueno, dicer que podemos, este debate xa dimos algunha vez, poderíamos discutir sobre onde recortar. A televisión pública galega o que deberá ser é un medio servizo do público, o servizo da poboación, e non únicamente un instrumento de propaganda como está a utilizar de maneira obscena o Partido Popular. Bueno, como hacen todos los medios, la televisión española, la señora de televisión española que manipula sistemáticamente en este momento que se ha dado a dedo. Y bueno, hombre, yo entiendo, por ejemplo, en el caso de que habrían medios que querrían ser totalmente controlados, como quiere hacer el vicepresidente del gobierno, el señor Pablo Iglesias, ¿no? Que lo dijo él, ¿no? Que quería controlar los medios de comunicación. Los medios debemos ser públicos y en ese aspecto. Pero ¿dónde voy? Cuando hablo, es como el caso de la Diputación de Pontevedra. La Diputación aún qué valor tiene, lo que si ahora se está demostrando que no vale la Diputación. La Diputación no está ayudando a los concellos pequeños, si directamente desde la Xunta de Galicia se está teniendo que dar mascarillas al área sanitaria de Vigo, mientras que la Diputación no está llegando a ese tema. Sí, bueno, ayudando a otros medios de comunicación, dándoles golosas subvenciones, la señora Silva, en ese aspecto, son públicas, no me estoy inventando nada, en ese aspecto, o haciendo promociones turísticas que al final no llevan a nada y que no traen una repercusión. Yo donde voy es que necesitamos en este momento, y más con lo que nos viene ahora, estar en un momento donde la gente hay que apostar por el autónomo, hay que apostar por la empresa. Y si nosotros hacemos una administración más elefanteásica, lo único que vamos a conseguir es que más autónomos. Cuando Abel Caballero dice que da no sé cuántos menús, yo digo, ojalá que no diera ningún menú, ojalá que la gente tuviese toda dinero y que no necesitara recibir esos menús. Ojalá que todo el mundo tuviese una casa y no necesitase tener que ir a ningún sitio a dormir. Eso es lo que creo que debemos perseguir. Una sociedad justa y una sociedad donde todo el mundo tenga un salario digno, en ese aspecto. Después otra cosa es que si queremos que sea la familia real, eso, yo ahí entraría en un debate que sería que teníamos non hai mellor garantía para unha sociedade igualitaria e xusta socialmente que ter servizos públicos fortes. E nós cando falamos de poñer baixo xestión pública servizos que son públicos, só dicimos iso. Claro, eu non estou dicindo, ni ninguén está defendendo que facer cos servizos públicos que xa pagamos con diñeiro público sexan xestionados dende o público e non en beneficio da conta de resultados de grandes empresas privadas, o único que estamos dicindo é isto. Eso non contradí, efectivamente, que xa que apostar por dinamizar, por potenciar o noso tecido productivo, por proteger o noso tecido comercial, por efectivamente garantizar as mellores condicións para que se cree emprego digno e con dereitos, con salarios que permitan vivir, etc. Esa non é a cuestión. A cuestión é que do que é servizo público non se pode estar permanentemente facendo negocio para uns poucos. No estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que quizás hay que hacer los contratos bien, y si desde la administración no se van a hacer los contratos bien y se rescata, porque hay que recordar que se rescató un auditorio por 34 millones de euros, el alcalde y nos lo vendió, y yo desde aquí vuelvo a decir, ¿cuánto costaría haber comprado a lo mejor el antiguo Cine Fraga? 10 millones de euros como mucho, porque solo tiene el uso, y a banca te lo vendería, pues seguramente que sí, en ese aspecto. Lo que pasa es que nos encontramos con unos malos administradores. Xavier, el problema tamén é que... Ese exemplo é maravilloso, porque efectivamente hai que rescatar un auditorio que por decisión de Corina Porro, daquela alcaldesa do Partido Popular, se desenvolveu nun modelo de UTE privada, igual que o Hospital Álvaro Cunqueiro. E hai que acabar... Vemos como é o modelo ruinoso da concesión privada. Porque non se desarrollou todo Corina Porro dicía, este modelo
Corina Porro dicía este é o modelo que vai asegurar o auditorio, que permita aforrar investimentos ao Concello de Vigo a cambio dun rendementos que vai obter esta empresa a cambio dunha concesión durante un número moi importante de anos. Isto xa sucedeu tamén con algúns estacionamentos privados. Ese negocio sempre sale mal, porque sempre quen pagamos somos as viguesas e os vigueses, somos as traballadoras e os traballadores que somos quen ao final ingresamos o grosso, no, da aportación impositiva. Por un lado, se poñen en marcha estas infraestructuras con unha participación privada que nunca perde, porque logo, efectivamente, como tú ben dices, se rescata con moitos millóns de euros. Con moitos millóns de euros. A pregunta é, por que houve que facelo así? Por que houve que facelo así? Por que houve que promover esa obra? Javier, porque te digo, es más, Corina Porro... O alcalde se pelexou para ver quen o inauguraba, ¿no? Pero a decisión do inicio deste proxecto de quen é? Y hay que darse cuenta, del proyecto inicial que tenía la señora Porro a lo que ha pasado ha sido muy diferente. No. La mala gestión. Mira, a memoria socioeconómica, a proxección de negocio do Auditorio Mar de Vigo dicía que iba a ser deficitario dentro do seu segundo ano. Mira, e documentación que forma parte do expediente. No sé. Por qué? Porque se exixía un nivel de facturación por venda de entradas, por actividade, que non se cumpliu ningún dos exercicios. E dicimos máis, a suma da facturación privada da explotación do Auditorio de Mar de Vigo creo que non suma en todo o tempo no que estivo baixo dirección privada a cuantía necesaria para cubrir un só ano as perdas. Claro, por eso había que estar ingresando de cada ano €500.000 por decisión, efectivamente, isto sí, de Abel Caballero, en forma dun convenio especial, dunha subvención, porque sin ese €500.000 a programación do Auditorio de Mar de Vigo xestionado por un ente privado iba a ser cero. Xavier, yo te digo, primero, se anuló el plan general. Al anularse el plan general no se desarrolló todo alrededor, que era lo que tenía. Si nosotros nos hacemos trampas al solitario, decimos, no, bueno, pero allí, según el modelo que tenía Corina Porro, era desarrollar todo aquello, hacer una serie comercial, aquello hubiese ganado vida, hubiese ganado una serie de cosas que no se hizo con la anulación del plan general que anuló la señora Caride, hoy concejala de urbanismo. Fue la señora Caride la que anulaba eso, en ese aspecto. Y entonces no se podía hacer. O desenvolvemento va a ser privado, Digo que o plan xeral estuvo en vigor. O plan xeral estivo en vigor do 2008 ao 2015. Os proxectos de desenvolvemento nas inmediacións do Auditorio Mar de Vigo eran prácticamente todos de iniciativa privada. Como vemos, por exemplo, no ámbito de Cordererías Mar. Claro, o plan xeral, o plan xeral dificulta, pero non todo é o plan. No se llega a desarrollar nada. Después, la mala gestión de no saber gestionar un auditorio. Eso es otra de las cosas, porque Abel Caballero acortó las plazas. Hay que recordar que solo tiene una capacidad para 1.400, 1.300 personas, me parece que es. Es una capacidad muy pequeña, muy pequeña. Y después, claro... ¿Cantos espectáculos se encheu o aforo? ¿Perdón? Claro, que en cantos espectáculos dos celebrados se encheu o aforo completo do auditorio. En poucos. Entón, efectivamente, hai un problema de xestión. Quen xestionaba a programación? Unha empresa privada. Porque non sabe que traballaba para UTE titular desta propia. Claro, se ao final, eu digo que son exemplos clamorosos de como ese mantra da dereita neoliberal de que a xestión privada é mellor está demostrado empíricamente que é falso. Unha falacia. A realidade desmonta ese argumento e temos exemplos. Temos os 75 millóns de euros que cada ano temos que pagarlle aos propietarios do Hospital Álvaro Cunqueiro e temos os exemplos, máis os 70 millóns que sumamos, casi 75, tamén a Povisa, mas temos o exemplo, por exemplo, da pésima xestión e do pésimo negocio que foi o Auditorio Mar de Vigo ou o rescate que se tivo que acometer nalgúns aparcamentos soterrados da cidade. É un mal negocio, é un mal formato. Tienes problemas técnicos aí. Pues algún problema técnico te perdimos en la última frase. Yo lo que te digo es, el Hospital Álvaro Cunqueiro es un hospital público, recordad eso, y después... si fuera público no pagaba IBI, ¿no? Bueno, eso aún está en recuerdo, pero donde voy yo es un paso más allá. Si tú fíjate una cosa, cuando me habláis de mala gestión del Mar de Vigo, yo te pongo una mala gestión, entonces traer a Maná o traer a las actuaciones en Castrelos y el alcalde se le llena la boca diciendo que son gratuitos esos conciertos, que son gratuitos, eso no también es mala gestión. ¿Entiendes? Xavier, si tú hubieses hecho plazas suficientes, como era inicialmente, en el auditorio, hubieses tenido, por ejemplo, una capacidad como tiene en Coruña el caso del Palacio de la Ópera, hubieses tenido, sí se puede hacer. Se hizo cuando entró Abel Caballero, ni puso concha acústica, ni puso una serie de cosas que se quitó en ese aspecto. Después, el sitio se llena cuando ha venido conciertos como Bisbal o así, a mí me dicen que se ha llenado. El problema es que la capacidad es muy pequeña. Si tú después te gastas millones en hacer conciertos gratuitos en Castrelos,
o lo tienes al servicio de otros partidos, eso es el tema. Pero si se hubiese cogido la capacidad adecuada, se hubiese llenado. Si tú en vez de llevar a Maná a Castelos, lo llevas al Auditorio Mar de Vigo y pones entradas a un precio también lógico y bueno, hubieses entendido. Ese es el tema. El Álvaro Cunqueiro, no nos hagamos trampas, es un hospital público. Yo he ido al hospital Álvaro Cunqueiro y nadie me ha cobrado nada. Nadie me ha cobrado nada. Pero tampoco es que la sanidad... pero tampoco te cobran por ir a un concierto de Maná, ¿no? Digo, no, pero la sanidad es pública. La sanidad yo la pago todos los días cuando pago mi autónomo, cada mes. Me la pago. La sanidad no es gratis. No es gratis. Sí es cierto que para una serie de gente que llega a España ilegal, sí es gratis. Sí es gratis, que no contribuyen con impuestos, sí es gratis. Eso sí es cierto. Para eso sí que es gratis. Para otros que hemos pagado, que hemos cumplido nuestras obligaciones con nuestros impuestos, con todo. Bueno, non coñezo ningún residente, ninguna persoa residente que non contribúa con impostos inda que sexan indirectos. Non coñezo ningún caso, que non compre nada. Digo, porque paga IVE, ¿no? Sí. Tú pagas tus impuestos y pagas. Correcto. Hay gente que llega ilegal a este país y que nosotros somos un país amable y no le hacemos una factura, como puede ser en Estados Unidos, que sí te cobran. Si no en Estados Unidos te cobran inda pagando impostos, claro. Bueno, ese é o modelo da asistencia privada. Pero nosotros aquí somos un país amable que todo el mundo que viene se le da las ayudas, incluso operaciones que se le da a gente. Bueno, entonces, ese es el problema también, la jauja que sea tal, incluso llegar a hacer, bueno, hasta cambios de sexo, gratis y cosas de estas que tendríamos que hablar, se podría hablar largo y tendido. Vamos a centrarnos ahora en Vigo. En las playas, el alcalde hablaba de hacer cuadrículas en las playas. ¿Vosotros estáis de acuerdo en las cuadrículas de las playas? ¿Cómo lo ves? Bueno, o alcalde anunciou un modelo insólito, original, inédito, propio, ¿no? Que ainda ninguén coñece. Entón vamos a esperar a que o alcalde pues presente como quere materializar esa cuestión, porque brincadeira aparte ou ironía aparte, o certo é que é unha cuestión que vai haber que xestionar por parte do goberno municipal, que como xestionamos e como restringimos o fluxo de visitantes aos diferentes áreas da nosa cidade e que eso pues, vai obrigar a implementar algunhas medidas. E, ironía aparte, desde logo, nós tamén reconhecemos que ten algunha dificultade do punto de vista técnico, práctico, como se desenvolve esta cuestión. E neste sentido nos parece máis razoável, inda que sexa con moito anuncio pomposo, a prudencia de ainda non ter presentado un proxecto concreto ou a fórmula concreta que se vai adoptar e queremos confiar que porque se está estudiando de maneira detallada e con rigor por parte dos diferentes servizos técnicos municipais, nos parece máis adecuada esa prudencia que non algúns espectáculos bochornosos como o do alcalde de Sanxenxo, ¿no? Entón, nos parece máis razonable que efectivamente todo o mundo entende que hai algunhas dificultades para restringir o acceso ao... Estamos falando de poñer valados ao mar, ¿no? Nada menos, e, polo tanto, bueno, pues vamos a ver de que maneira o facemos. Sí que nos parece razoável que se estudie, sí que nos parece positivo que o alcalde tomase a iniciativa de estudar baixo que fórmula canto antes, e, bueno, vamos a ver, o único que non é o único que pedimos dende o BNG, que en todo caso, bueno, que se apliquen criterios técnicos de absoluto rigor e que sexan tamén mecanismos, bueno, efectivos, que non digo porque clavar unha estaca e poñer un cordel, pois eso non sabemos moi ben como se pode manter, pois nalgúns areais que, como ben se explicou, pois os areais de Vigo teñen un forte fluxo das mareas, donde ademais as tarefas de limpeza que se acometen diariamente tamén poden dificultar esa cuestión. Entón, bueno, vamos a ver de que maneira, pero eu creo que tamén hai que enviar unha mensaxe pois de certa serenidade, ¿no? E creo que é bon anticiparlle a poboación de que, bueno, este verán vai ser algo distinto do que outros verán, senón polas circunstancias. E eu creo que a ninguén nos gusta ter que dicelo, e a todos nos gustaría poder disfrutar dos areais desta cidade como facemos cada verán, pero é evidente que vamos a ter un acceso máis limitado e un acceso máis dificultoso ás praias da cidade. Bueno, pero tamén pensamos que por unha necesidade e por un ben superior que o de protexermos a saúde de todas e de todos e bueno, e que é unha medida absolutamente conxuntural, ¿no? Absolutamente conxuntural, limitada no tempo e que vamos a ver de que maneira se implementa. Esperemos que sea, porque aún hay que tener
máxima dificultades hasta que haya una vacuna y podamos tener ese tema. Recordemos otra vez que cuanto más gastemos en investigación, mejor será. Menos en televisiones de pompa y farroa, donde se hacen cosas en eso. Por último, yo quiero preguntarte, las elecciones gallegas, yo hacía una apuesta el otro día en el Distrito Televisión, que creía que podía ser el 26 de julio. No sé si tú, ¿cómo lo ves? Bueno, a nós o que nos parece é absolutamente irresponsável falar de convocar eleccións cando ainda recén vimos de encetar en Galiza a fase 1 da desescalada. Eu creo que, mira, estes días me preguntaban algúns medios de comunicación, en privado, algúns medios cal era un pouco a percepción que tiñamos. Eu lle dicía sinceramente, mira, no caso do BNG, podo poñer o exemplo do BNG de Vigo, non? Os nosos organismos de dirección están funcionando dende prácticamente os primeiros días da pandemia, obviamente nos adaptamos a facer as xuntanzas nun formato distinto, non? Telemático, como estamos facendo esta entrevista, pero os organismos de dirección do BNG están en activo, desenvolvendo o seu traballo, dirixindo o traballo político da organización dende o primeiro momento. E o único asunto do que non falamos foi das eleccións galegas. Porque non temos a cabeza, eu creo que ninguén ten a cabeza niso. Por que? Porque estamos perante unha crise sanitaria que ainda non rematou e, sobre todo, porque temos por diante algunhas ameazas moi importantes a consecuencia desta crise sanitaria. Eu creo que o que lle preocupa as galegas e os galegos é cando imos dar superado definitivamente a pandemia e logo como imos conseguir minorar, reducir ao mínimo os efectos e as consecuencias en termos económicos, sociais, laborais, productivos que vai ter esta pandemia. Bueno, xogar co calendario electoral dunha maneira bastante arbitraria, no sentido de que, bueno, é escandalosamente antidemocrático que unha convocatoria electoral que foi suspendida co acordo de todas as forzas políticas, cun decreto que condiciona expresamente no DOGA que só se poderán convocar eleccións de novo, nova convocatoria electoral ao Parlamento de Galiza, unha vez levantado o estado de alarma e a alerta sanitaria decretada pola Xunta de Galiza, é escandaloso en termos antidemocráticos que cando ainda sigue vixente o estado de alarma e a alerta sanitaria e sin consultar a ningún grupo da oposición, o grupo de goberno, o Partido Popular, queira impoñer o seu particular calendario electoral. E hai algo sagrado en democracia que é non alterar as regras do xogo, que non é non xogar con normas adaptadas aos intereses de parte, non se dopen co DOGA. E eu creo que é importante dicir isto, non pode irse dopado a unhas eleccións co DOGA impoñendo un determinado calendario. E non o que dicemos, e o dixo con absoluta claridade, e esta mesma tarde yo está a transmitir persoalmente ao presidente da Xunta de Galiza, a nosa portavoz nacional, Ana Pontón, é que nós o que entendemos é que o primeiro que hai que asegurar é a saúde, e ten que haber as medidas absolutamente as máximas garantías do punto de vista da saúde pública para poder abordar con serenidade cando corresponden unhas eleccións. Mire, se hai alguén desexoso, verdad? Si pode haber alguén que teñamos grandes desexos de que se abran as urnas para poder desaloxar o goberno do Partido Popular, probablemente somos as compañeras e compañeros do Bloque Nacionalista Galego. Pero ainda así dicimos que este non parece que sexa o momento. Non parece que se estén dando as condicións. É dicir, que non pode ser que porque alguén este facendo o cálculo de que en tal ou en cual momento lle vai ir mellor, bueno, se rompan cos consensos, non se consulte co resto do grupo. Eu creo que alguén pode entender, en termos democráticos, que se vayan convocar unhas eleccións en medio dunha pandemia, con un estado de alarma vixente, sin o acordo de ningunha outra forza política máis que a que sustenta o goberno. Se o fixera outro grupo político, que estarían dicindo? Se a presidencia da Xunta fose hoxe do BNG e o BNG actuase deste xeito, que estaría dicindo o Partido Popular? Bueno, pois eu creo que aí o que demostra é que hai quen, se cadra, dedicou demasiado tempo durante a xestión desta crise a pensar nos seus cálculos electorais en lugar de abordar o importante, que era, por exemplo, pois, evitar as situacións dramáticas que vivimos nas residencias de maiores, en reforzar os medios, non, cos medios necesarios á nosa sanidade pública ou en dar unha resposta axeitada ás necesidades que se están a detectar no ámbito laboral, non? Bueno, eu creo que, dende logo, falar de eleccións neste contexto de incerteza e que, ainda, xa digo, recén comezada a fase 1 da desescalada, pois é, na miña opinión, absolutamente intolerable, né? É ofensivo. Lo que pasa es que las elecciones tienen un término, o sea, tienen un tiempo determinado. Si pasásemos a septiembre, Galicia se quedaría sin gobierno. Porque la ley marca que tú tienes que tener, una vez se convocar, una vez que tal, tienes que hacerlas.
quizás sea mejor hacerlas en julio. De momento yo tampoco he escuchado a nadie del Partido Popular de Galicia hablar de elecciones. Sí he escuchado al Partido Nacionalista Vasco hablar de elecciones porque parece que le conviene, porque parece que tiene un miedo. Bueno, o presidente da Xunta ha dicho que antes do inicio do verán. Isto é unha declaración No, pública. no aseguró nada. Yo en las ruedas de prensa no le oía asegurar nada. Pero bueno, dijo en ese. Está Todo lo dijo recollido. porque hay que recordar que Galicia se puede quedar sin gobierno. Si llegamos a octubre sin la ley, o sea, la ley te marca unos plazos y no nos quedaríamos sin gobierno. Bueno, no estaría mal a lo mejor de quitar la autonomía si ya quedarnos sin autonomías. A lo mejor sería lo más fácil, lo más factible en ese aspecto. Un gobierno central que, como nos está dirigiendo ahora, que si fuera un gobierno bueno, no como un gobierno que nos está poniendo y que las vidas en riesgo una y otra vez. Pero donde voy yo es, realmente no sería mejor hacerlas en julio que esperar a septiembre, porque todos los epidemiólogos hablan de que puede haber un rebote en septiembre, en octubre, noviembre podríamos tener un problema si no hay vacuna. A lo mejor sería lo más adecuado hacerla sobre ese tiempo, ¿no? Claro, pero fíjate que estás falando do risco dun rebrote como se o brote actual estivera superado e non o está. Claro, entón, como non está, nós o que dicimos é que a convocatoria electoral, o BNG sigue manténdose firme no acordo que atinxiu coas restantes forzas políticas e que motivou e sustanciou o decreto asinado polo presidente da Xunta de desconvocatoria das eleccións que estaban previstas. Que habrá que agardar a superar esta situación excepcional que motiva o estado de alarma e a situación de alerta sanitaria a nivel galego e, en todo caso, acordar co resto de forzas políticas o calendario. Ese é o acordo que se chegou hai uns meses, hai unhas semanas, ¿no? A pregunta é por que agora o Partido Popular quere unilateralmente alterar ese acordo, incumplir o que ven escrito negro sobre branco no DOGA, no decreto de desconvocatoria, porque a cuestión é que esas eleccións están desconvocadas. Por tanto, agora xa hai unha situación excepcional, dicías, e que podemos quedarnos sin goberno. Neste momento estamos sin parlamento, porque temos un parlamento reducido a unha deputación permanente. Unha deputación permanente, ademais, onde o Partido Popular intenta que non cumpla ningún papel. Alberto Núñez Feixóo, donde comparece na TVG, donde comparece nos medios de comunicación en rolda de prensa diaria, donde non comparece a dar conta e diante dos representantes do Parlamento galego, porque só compareceu unha soa vez no que levamos de pandemia. O Partido Popular de Alberto Núñez Feixóo prometeu que iba a haber unha ronda semanal, ¿no?, de consultas cos líderes das diferentes forzas políticas e incumpriu sistemáticamente ese compromiso nas últimas semanas. Entón, nós non cambiamos de posición. Eu creo que todas as galegas e todos os galegos entenderon a desconvocatoria electoral. Non era o momento, non había condicións, non había garantías nin sanitarias nin garantías democráticas para poder irmos ás urnas. Nos o que dicimos é, cando se supere esta situación excepcional, cando deamos superado esta situación que motiva nada menos cun estado de alarma, que claro, é curioso, porque estamos nun estado de alarma que limita a mobilidade, ¿no? Pero que donde non podemos movernos libremente, donde temos restringidos dereitos fundamentais como son o de manifestación, verdad? Ou en vía pública, accedendo á vía pública, pero Alberto Núñez Feixóo nos dice que sí que vamos a poder ir a votar. E, bueno, pues xa nos explicará. Como a mí o que nos gusta, a nós o que nos gustaría que o Partido Popular explicara por que ten as presas. Pero digo máis, eu personalmente, a mí o que me gustaría que o Partido Popular estivera concentrado no que ten entre as mans, que é xestionar dentro do goberno galego a crise sanitaria. E, dende logo, eso non se fai nin con fotos da delegada da Xunta repartindo mascarillas, nin con determinada pompa mediática, sino tomando decisións, adoptando medidas e poñendo recursos, que é algo que a Xunta non fixo. Non podemos seguir tendo unha Xunta de Galiza incompareciente, ausente durante esta crisis. Bueno, yo creo que Alberto Núñez Feijóo, que no soy yo el que lo voy a defender aquí, ha comparecido y todos los consejeros han comparecido todos los días, o sea, es unas comparecencias que hacen todos los días. Hay acceso a la información, no podemos decir lo mismo desde el Concello de Vigo, que solo comparece el alcalde, después solo deja ir a los plenos a un medio de comunicación, que el medio donde él comparece los jueves en su aló alcalde. Pero por esto digo que en ese aspecto yo creo que sí, Alberto Núñez Feijóo. Y también te digo desde aquí, yo creo que Alberto Núñez Feijóo, Xavier, yo sé que a vosotros nos va a gustar, pero va a renovar la mayoría absoluta en ese aspecto, porque parece que dentro de lo que ha sido, Galicia hemos perdido muchísima gente, porque
Para mí perder una persona ya es perder muchísimo, muchísimo. Yo no quiero que se pierda ninguna vida de ningún español. Entonces, por eso, creo que la gestión ahí ha sido más o menos buena en ese aspecto, siempre con matices, porque lo que has dicho tú de las residencias de ancianos, que se podía haber hecho mejor, evidentemente. No quiero saber yo entonces cómo podríamos serlo en Madrid. Pero bueno, también hay que daros cuenta que tu partido ha votado, no ha votado en el Parlamento español, no ha votado a favor de seguir con el estado de alarma. Entonces, por eso, de alguna manera, podemos caminarnos a que ya estos 15 días eso se suspenda y ya estemos solo con las fases de escalada, ¿no? Obrigadas estivémonos para non impedir que continuase o estado de alarma. A nosa posición foi clara dende o primeiro momento. Nos entendemos que está xustificado o estado de alarma na medida en que siguen a ser necesarias medidas extraordinarias en materia de sanidade pública para enfrentar unha pandemia. Eu creo que os datos de... ¿Cómo votasteis a favor? No, nos abstivemos. Quen votou en contra foron outros e quen se opuxo e quen motivou a súa abstención noutros motivos foron outras forzas políticas. O BNG por que nos abstivemos nesa votación e explicou de maneira absolutamente detallada o noso deputado no Congreso no Estado. Lo mismo que hizo el Partido Popular. Sí, pero o Partido Popular se abstivou porque non se atreveu a votar en contra. No, eso es una suposición. No podemos... É unha posición tuya. Un análisis que é opinable, efectivamente. O Partido Popular se abstivo porque non se atrevou a votar en contra. Dito isto, o BNG se abstivo afirmando de maneira absolutamente tallante e clara que nós estamos de acordo coa continuidade do estado de alarma. Co que non estamos de acordo non é co estado de alarma, sino en como se aplica ese estado de alarma. E nos formulamos unha serie de propostas nos sucesivos decretos de prórroga do estado de alarma a respecto de que era necesario ir acometendo tamén a desescalada no centralismo, ¿no? Que había que ir comezando a descentralizar e devolver competencias a quen xestiona os servizos. O sea, non é unha cuestión de capricho territorial, ¿no? Porque, bueno, logo acabamos vendo como este virus que non entendía de territorios agora sí que entende, ¿no? Porque agora temos fases asimétricas por provincias, por áreas sanitarias. O sea, bueno, que, claro, o que nos dixemos dende o inicio, que sería máis razoável orientar esta cuestión dende as administracións máis próximas e que teñen un coñecemento real e que son, ademais, quen xestiona nada menos que a sanidade. A sanidade non a xestiona o ministro Illa, a xestionan as consellerías de sanidade das diferentes comunidades autónomas. Entón, a cuestión, eso foi o que motivou a nosa abstención, deixando tamén patente que nós non estamos en contra da continuidade do estado de alarma. Quen se estivo dicindo que non lle gusta o estado de alarma foi o Partido Popular, con argumentos que son... Lógico, porque cuando estás utilizándolo para cortar las libertades de la gente, como está haciendo el Partido Socialista y Unidos Podemos, que por ello seguramente estaríamos más en un estilo Venezuela, sobre todo por Pablo Iglesias, que le encantaría que nosotros cerrar medios de comunicación, eso seguramente sería lo que a este señor le podría gustar. Pero bueno, claro, menos mal que aquí tenemos una democracia sólida y que la estamos y que se tiene que mantener. Pero donde yo voy es que, por ejemplo, en el área sanitaria, en Galicia, hay que recordar que la gente de la LIN tiene que ir a Santiago. No está en el área sanitaria de Vigo. Tiene que ir a otra provincia. Eso, claro, el desconocimiento a lo mejor del señor presidente del gobierno y sobre todo de la gente que está ahí. Yo entiendo que los ministros hoy por hoy, sobre todo, lo triste es que una ministra que es gallega, hombre, claro, ella es de Ferrol, pero se presenta por Pontevedra, porque si no, no da salido. Palabras del señor alcalde de Vigo, Abel Caballero, que es socio de su gobierno, lo ha dicho ella, ¿no? La ministra de Trabajo se presenta por aquí porque si no, no sale por Ferrol. Y ahora, ella que no sepa, que no podría haberle dicho, mira, es que en Galicia tenemos algo como que el que vive en Lalín tiene que atravesar otra provincia para ir al médico. No va a Vigo. Pero claro, volvemos a ver que a lo mejor la ministra tiene un desconocimiento de las provincias de Galicia. Puede ser también, oye, hay que dar el voto de confianza de que la gente igual no conoce sus provincias. ¿No? Sabes, se ademais é dunha provincia e se presenta por outra, bastante ben coñece o mapa provincial. Mas hai unha cuestión que eu sí quería suliñar. Nos dentro de BNG levamos insistindo dende o inicio do estado de alarma de que se trataba dun mecanismo absolutamente extraordinario e así está previsto a nivel constitucional e que, polo tanto, dixemos que era razonable a súa utilización únicamente para asegurar a efectividade das medidas de carácter preventivo e sanidade pública.
É dicir, de prevención sanitaria, non outra cuestión. Da mesma maneira que advertimos dende un inicio que íbamos a estar moi vigilantes e íbamos a ser moi exixentes con que ninguén tivese a tentación de utilizar o estado de alarma como unha especie de coartada para despregar según que tics autoritarios. Isto comentámoslo nunha entrevista prácticamente o inicio do estado de alarma, non? Tamén o BNG tivo unha posición absolutamente clara e rotunda. Por lo tanto, este estado de alarma nos entendemos que está xustificado na medida en que é o mecanismo que, efectivamente, neste momento pode garantir a maior efectividade desas medidas de prevención e, efectivamente, a restricción de algúns dereitos fundamentais, porque, claro, o confinamento, que é unha medida indispensable en termos sanitarios e por eso se aplicou, obviamente supón unha restricción nun dereito fundamental como a libre mobilidade, non? E a circulación das persoas. Dito isto, me causa rubor, por non dicir outra cousa, escoitar o Partido Popular da Lei Mordaza, o Partido Popular da Lei de Partidos, o Partido Popular da reforma regresiva do Código Penal que acabou convertendo en sancións administrativas para penalizar con talonario calquer tipo de protesta social, estar agora, rasgándose vestiduras, alertando, ¿no?, da perda de liberdades. Digo, é dun nivel de cinismo, ¿no?, que o mesmo Partido Popular que durante os seus anos de goberno acometeu os máis duros recortes antidemocráticos. No solo lo hace el Partido Popular, lo está haciendo Vox. Falando disto. Lo está haciendo Vox tamén, ¿eh? Vox tamén está avisando de que hai... Si non resulta cínico en unha forza de ultradereita reaccionaria como esa descalificación de ultraderecha oye, cada un fuxe das etiquetas que son incómodas, ¿no? As etiquetas na roupa molestan, ¿no? En todo caso, unha forza de ultradereita reaccionaria como é Vox, ¿no?, con posicións políticas absolutamente aberrantes en termos democráticos, etc. Que este facendo agora bandeira, e además, no caso do Partido Popular é de cinismo, é dun cinismo atroz. No caso do Vox é apenas unha mala copia deste trampismo, ¿no?, de cutre, ¿no?, de emular esta política do presidente Donald Trump que dice que o confinamento é un problema, é liberticida, ¿no? Porque, total, efectivamente, a única liberdade que lle interesa ao presidente Donald Trump é a liberdade de circulación, pero de capitales, ¿no? O das persoas, se algún morre, se teñen que morrer, pois que morran, porque as persoas son o de menos. Ele está pensando en outras cuestións, ¿no?, nas contas dos resultados, etc. Pero, insisto, eu creo que, efectivamente, dende un firme compromiso democrático en que un estado de alarma non pode ser coartada para restringir máis aló do indispensable e xustificado en termos sanitarios aos dereitos e liberdades civis, dende logo, nós non podemos máis que denunciar o cinismo atroz do Partido Popular, que agora, o mesmo Partido Popular, eso que obrigou o exilio a rapeiros, o mesmo Partido Popular que estableceu unhas novas normas penais que é dereito penal de excepción, donde por publicar un chío pode ser levado a comparecer diante da Audiencia Nacional por un tuit, e dicer, ese Partido Popular agora está dando leccións de democracia, claro, en fin. Te recuerdo, que lleva 2 años gobernando el Partido Socialista, dijo que iba a quitar la ley Mordaza, y no la ha quitado. Eso es socio. Eu falo do Partido Socialista e Unidas Podemos, que prometeron de maneira insistente que iban votar abaixo a lei Mordaza e iban darlle para atrás a reforma regresiva do Código Penal e non moveron unha sola coma, pero como tamén nos prometeron que iban votar abaixo a reforma laboral e agora logo iban a matizala e agora vamos a rillar con ela durante bastante tempo. Son la gente que vosotros apoyáis. Tus socios en la Diputación, si no, Carmela Silva no sería presidenta. Vuestros socios que necesitaron vuestros votos para que Pedro Sánchez sea presidente y Pablo Iglesias vicepresidente, porque con los afiliados de ETA, de Bildu, con los afiliados de Bildu, los asesinos de ETA que están con ellos, con los golpistas de RC. Creo que no grupo parlamentario de Euskal Herria Bildu non hai ningún asesino. Otegui está condenado, ¿no? Creo, insisto, es que debe haber unha forza plenamente democrática, que ten expresado unha posición clara e taxante en contra da utilización política da violencia e que, polo tanto, digo porque sería bon, da mesma maneira que tú antes me apelabas ao rigor nas cualificacións, que, dende logo, non me atrevería a decir tanto dos neofalanxistas de corbata verde, e creo que ese sí que teñen unha maior querencia pola utilización da violencia. La Falange hoy es un partido democrático, ¿no?
en ese aspecto, que se puede presentar. No, felizmente residual, No, sí, pero igual, pero no ha querido dar ningún golpe de Estado como RC, RC o Junts por Cat, que han intentado dar un golpe de Estado, destruir nuestro país. Esa es la diferencia. Y están en la cárcel condenados por ese tema. Esa es la diferencia. Urna para que a xente vote democráticamente. Claro, no, bueno, democráticamente porque también podemos poner una urna mañana tú y yo en mitad de la calle y decir que decir que queremos que Vigo sea independiente y Virrey el alcalde, sí. Pero las cosas hay que hacerlas democráticamente, como tú pedías ¿Eso antes. sería un golpe de Estado? No. Vale. Sí, intentar un golpe de Estado que le salió mal y por eso están condenados en un Estado democrático, están condenados y están en la cárcel. El señor Junqueras, que hace bien, que debería estar más tiempo en la cárcel, evidentemente, él y todo su recua, que iban con la prepotencia y por eso. Xavier, quiero agradecerte la presencia. Aquí ves que hablamos de todo libremente, como digo siempre, y mientras estemos abiertos, aquí cada uno que se exprese y piense lo que quiera, que podrá decirlo. Nosotros no ponemos, como se suele decir, a nadie nuestras ideas. Bueno, un placer como sempre e nada, reiterar a mensaxe a todo o mundo de que se cuiden, de que cuiden dos seus e de que estou certo de que entre todas e todos habemos superar esta situación en menos tempo do que pensamos. Ojalá. Gracias, Xavier, y gracias a todos por vernos. Les esperamos en una nueva edición de Foro Hermes.